Acaba de salir al frente Estados Unidos a decir que ellos aseguran que han atacado instalaciones de Irán en Siria. Así como lo escuchan, empiezan los ataques a terceros países de lo que está sucediendo en Oriente Medio, pero hablando de un conflicto directo con Irán. ¿Qué significa esto y por qué preocupa demasiado sobre todo a los demás países de Oriente Medio? Vamos a comentarlo. Estados Unidos llevó a cabo ataques contra instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, por sus siglas en inglés conocidos como IRGC, y también por grupos afines de este país en Siria, o al menos esto es lo que está diciendo Estados Unidos, y que sería pues una respuesta a los ataques contra las tropas estadounidenses en Siria e Irak. Esto ha sido declarado el día de hoy por el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, es decir, por el jefe del Pentágono. De manera literal, él dice entonces que las fuerzas militares estadounidenses realizaron los ataques de precisión contra las instalaciones del este de Siria, utilizadas, como hemos comentado, por este grupo de Guardia Revolucionaria de Irán y grupos afiliados también a Irán en respuesta pues a los ataques sufridos. Y esta ha sido la única referencia que se tiene con respecto al propio gobierno estadounidense reconociendo que han sido atacados y que incluso se ha cobrado víctimas de militares estadounidenses. Estamos hablando de una escalada bastante preocupante realmente. De hecho, los ataques, según dice Lloyd Austin, estuvieron dirigidos contra un centro de entrenamiento y una casa de seguridad cerca de las ciudades de Abu Kamal y de Mayadin, respectivamente. Al menos esto es lo que comenta el propio funcionario estadounidense. Y es que previamente la resistencia islámica iraquí, que incluye también en este caso grupos armados chiíes, reivindicó algunos ataques contra 4 bases estadounidenses, 2 en Siria y 2 en Irak. Y esto encendió las alarmas porque de nuevo era la resistencia islámica de Irak. No tenía algún tipo de relación con Irán, y esto también lo aprovechó el propio gobierno de Irán para salir al frente a decir que ellos no tenían nada que ver. Pero sin embargo, nuevamente se reafirma el gobierno estadounidense señalando directamente a Irán por los ataques que está sufriendo las bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Rusia ha estructurado un duro golpe a lo que está sucediendo en este momento en la administración de Volodymyr Zelensky, y es que ha destruido armamento de Estados Unidos y Polonia, además de terminar con un número bastante alto de efectivos ucranianos. Y es que se está diciendo que este tipo de información llega a través de un comunicado de las Fuerzas Armadas rusas, y esto es preocupante porque habrían destruido varios equipos militares de Ucrania, incluidos sistemas de artillería polacos y obuses estadounidenses, es decir, que ni siquiera han sido utilizados. Y sí, esto también demuestra cómo se está viviendo la situación en Ucrania y lo que algunos ya han empezado a decir, una falta de criterio o falta de destreza militar a la hora de utilizar ciertos armamentos o ciertos recursos que le ha dado Occidente a la administración, en este caso de Volodymyr Zelensky. Lo que se está diciendo es que los medios de defensa antiaéreo terminaron pues interceptando 2 proyectiles de lanzacohetes múltiples HIMARS, así como también derribaron 42 vehículos aéreos no tripulados. Y entonces lo que está haciendo la administración en el Kremlin es salir al frente a comentar este tipo de situación, porque estaría demostrando cierta, entre comillas, práctica de sus propios armamentos contra los de Occidente, pero que se está viviendo en un campo de batalla real. Y sí, para muchos lo que termina sucediendo entre la administración de Vladimir Putin y la de Volodymyr Zelensky es una suerte de simulación entre el armamento de Occidente contra el ruso. Y es que en la línea de operaciones también se está comentando cómo la administración de Vladimir Putin poco a poco empieza a ganar terreno, no en este caso hablando de manera física, es decir, nos están metiendo en Kiev, pero sí que empieza pues a repeler de manera mucho más agresiva la situación en una contraofensiva que se ha congelado de manera literal, porque ha empezado el invierno y es imposible, precisamente por las bajas temperaturas, que se dé algún tipo de combate directo como se ha estado generando en los meses anteriores. Y esto también demuestra lo que algunos expertos decían, que la tensión que se está viviendo entre la administración de Vladimir Putin y Ucrania podría terminar recibiendo paños fríos, pero no porque de repente se animen a sentarse a negociar, sino porque es incluso el propio clima en esta parte del mundo la que está imposibilitando que estos países se sienten a negociar o que siga avanzando una medida militar.
el ex secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Anders Fogh Rasmussen, acaba de presentar una propuesta de adhesión parcial de Ucrania a la Alianza Atlántica, a condición de que no se incluyan en los territorios rusos. En su opinión, esto sería una señal para Moscú, así como lo están escuchando. Y esto lo ha dicho no en alguna red social o se han malentendido sus palabras. No, esto lo ha dicho al medio The Guardian. De manera literal, entonces, él mismo ha dicho que bueno, llegó el momento de dar el siguiente paso e invitar a Ucrania a entrar a la OTAN. Necesitamos una nueva arquitectura de seguridad europea con Ucrania en el corazón de la OTAN. Al menos esto es lo que él está diciendo. De acuerdo con el periódico, la cuestión se trató también con un asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andrei Yermak. En opinión del ex secretario general del bloque, excluir a Ucrania de los territorios controlados por Rusia reduciría la amenaza de un conflicto directo entre la alianza y Moscú. Pero esto también le estaría diciendo a la administración rusa que por si acaso estos territorios que están en disputa no son parte de la OTAN y puede seguir el conflicto. El mismo ha añadido que Kiev podría aumentar sus fuerzas militares para enviarlas al frente, es decir, con esto se podría ganar tiempo en lo que la administración en Ucrania se arma hasta los dientes. El mismo dice entonces que tendría que haber un mensaje claro a Rusia de que cualquier vulneración del territorio de la OTAN sería respondida, pero claro, los territorios que han ido ganando, sencillamente se los quedan. Y sí, este tipo de iniciativa ha empezado a tomar fuerza, De hecho, como hemos comentado, se está calculando el apoyo por parte de, en este caso, cierto sector de la administración de Volodymyr Zelensky. Como hemos dicho, esto lo ha dicho también frente al asesor en jefe de la oficina del presidente ucraniano. Entonces, esto puede ser algo viable. Si esta situación se termina calculando o ejecutando de esta manera, estaríamos directamente en un conflicto entre Rusia contra la OTAN. La situación que se está viviendo en Israel no necesariamente van a ser malas noticias para toda la estructura del propio gobierno de Benjamín Netanyahu. Y es que en este momento Israel acaba de confirmar una venta multimillonaria a Finlandia de su sistema de defensa antimisiles Onda de David. Así como lo están escuchando, el Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado entonces el día de hoy la firma de un acuerdo con Finlandia por un valor de $317 millones para la venta del sistema de defensa antimisiles Onda de David. Según el periódico The Times of Israel, Onda de David es capaz de interceptar cohetes y misiles a una distancia entre 40 a 300 kilómetros. El sistema ha estado operativo en Israel desde el 2017 y constituye el nivel medio de las capacidades de defensa antimisiles multicapa de Israel, según añade la propia nota. Y entonces, para algunos, este movimiento empieza a llamar la atención porque estaríamos siendo testigos de cómo, por ejemplo, estamos viendo que Israel logra vender algunos de sus recursos militares mientras el conflicto sigue avanzando y el propio Benjamín Netanyahu sale al frente a decir que, hey, por si acaso nosotros vamos a seguir atacando con todo nuestro poderío a la administración palestina o al territorio de la Franja de Gaza contra el grupo Hamas. Y entonces, claro, los resultados en el campo de batalla se están viendo y esto serviría también para promocionar el armamento, o al menos esto es lo que están diciendo algunos expertos, tomando en cuenta que justo cuando están en conflictos armados, pues Israel ha conseguido un comprador para su sistema de defensa antimisiles. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.